Buenas noches con todos. Mi nombre es Laura Cuevas, soy residente de pediatría del Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé y el día de hoy voy a presentar una charla sobre bronquiolitis para el público en general que está presente actualmente. Y bueno, para poder iniciar, vamos a explicar qué es una bronquiolitis, ¿no? La bronquiolitis es el primer episodio de sibilantes, que son silbidos que se auscultan en los pulmones en un niño menor de 2 años en general, pero tienen un predominio entre los últimos meses, o sea, pero son antes de los 2 años, ¿no? Se evidencia dificultad respiratoria y también inician primero con síntomas de vías respiratorias altas, que son estornudos, la caída de moquito, la tos. Luego, él inicia con estos síntomas y luego continúa con afección de vías respiratorias bajas, que es lo que nosotros al evaluar al paciente escuchamos como silbidos o subcrépitos, que son como ruidos del cabello, como si estuviera crepitando algo. Es lo que nosotros al evaluar al paciente es lo que escuchamos. Bueno, eso es una tabla con los códigos diagnósticos que utilizamos al momento de diagnosticar al paciente en la emergencia. La etiología, que viene a ser la causa principal, es viral, causada por el virus sincitial respiratorio en un 70% aproximadamente, pero eso no quiere decir que sea el único agente, ¿no? También tenemos el rinovirus, el virus de parainfluenza, el metaneurovirus, el virus influenza, adenovirus e incluso el COVID-19 también. Dentro, para poder explicar un poquito lo que es la fisiopatología, primero hay un agente viral, que el más frecuente es el virus sincitial respiratorio, el cual al ingresar a nuestro cuerpo, el cuerpo del bebé, el organismo va a presentar una respuesta inmunológica, o sea, se va a tratar de defender. Entonces va a haber una presencia de muerte de células epiteliales en la zona nasofaringea y luego va a haber una aspiración hacia el tracto respiratorio inferior, inicia todo arriba y luego se va al tracto respiratorio inferior. Estos restos necróticos que se han desprendido pasan al tracto inferior y este virus se va a replicar dentro de las células bronquiales, ya acá en los pulmones, ¿no? Lo cual va a presentar una respuesta inmune que hubo aquí arriba, ¿no? En el tracto superior, lo mismo va a pasar aquí. Y al momento de que esto ocurra, cuando ocurre aquí arriba, en la vía superior, lo que presenta el niño es moquitos, estornudos, que le pica la nariz, pero al presentarse esa respuesta inmune en las vías inferiores, va a presentar edema, o sea, se va a edematizar, se va a incrementar de volumen, va a haber más producción de moco, se van a desprender estas células necróticas, ¿y qué va a pasar? Va a pasar que las vías, los bronquios, que es las vías respiratorias inferiores, se van a estrechar, se van a volver más pequeñitas y va a haber un deterioro de la función ciliar, que es el moco ya se vuelve más espeso. El virus sincitial respiratorio, como todo virus, se transmite con contacto directo con las secreciones que va a presentar una persona que está infectada. Con estornudos, contacto directo, con la saliva, con las gotitas de flu que podemos nosotros expulsar al momento de estornudar o al momento siquiera de hablar. Entonces inicia todo por el tracto respiratorio superior y se extiende al inferior, que ya son los bronquiolos. La inflamación se va a caracterizar por, como dije, daño ciliar, se infiltra, se edematiza la mucosa y produce un estrechamiento, lo cual se va a evidenciar como silbido en el pecho. Acá igual un pequeño resumen de qué es el edema. Acá se puede ver en la imagen, se edematiza, esto está normal. Acá se edematiza las paredes, se llena de moco y se daña el epitelio. Entonces, al estrecharse de esta forma, el bronquiolo, uno lo que va a escuchar es un silbido. Entonces, incluso la vía aérea puede colapsar, lo que nosotros conocemos como término médico atelectasias. Y va a haber una alteración en la ventilación y perfusión normal del bebé, y lo cual causa hipoxemia, que es disminución de la oxigenación, también disminución de la perfusión, va a haber polipnia y el paciente va a presentar taquipnia, que es lo que es lo que significa que la frecuencia respiratoria se incremente y el bebé lo van a notar agitado. Dentro de los factores de riesgo,
tenemos el medio ambiente, ¿no? La contaminación ambiental, el tabaquismo, los estilos de vida, por ejemplo, la ausencia de la lactancia materna exclusiva, lo cual es muy importante para proteger al bebé. Que asistan a guarderías o cunas hace que aumente la frecuencia de contagio, ¿no? La condición económica humilde de las personas, el hacinamiento. Un factor de riesgo principal es que el bebé sea menor de 3 meses, que sea un bebé con antecedente de prematuridad, esté desnutrido o haya nacido con bajo peso al nacer. Dentro del cuadro clínico, inicia lo que nosotros conocemos un periodo de incubación, que es cuando se da el contagio, pero todavía no se dan los síntomas, ¿no? Puede durar de 3 hasta 6 días, y luego inician los síntomas respiratorios superiores, como rinorrea, que es moquito, o tos, puede presentar fiebre, puede ser que no presente fiebre, pero también hay veces que se presenta la fiebre, y con los días esto va incrementando. Incrementa porque luego evidenciamos que el niño está más agitado, empiezan a respirar con más dificultad, y en los bebitos nosotros lo notamos bastante porque las costillas se le empiezan a hundir, tanto acá abajo, a los lados, y en el peor de los casos, aquí arriba del esternón, incluso la nariz. Entonces, con eso evidenciamos que el bebé está con mucha dificultad respiratoria. La cronología de la clínica, bueno, como dije, inicia con 3 a 6 días, los moquitos, dificultad para la lactancia porque se llena de moquito el bebé. Luego empieza con la tos, se agita, lo traen a la emergencia, en la emergencia ya escuchamos los silbidos del pecho, y más o menos la duración de estos síntomas son aproximadamente hasta 2 semanas. Pero hasta un 20% de pacientes pueden durar 3 semanas porque lo que más se prolonga es la tos. El diagnóstico, nosotros, ¿cómo llegamos al diagnóstico de una bronquiolitis? Es netamente clínico. Netamente clínico, nosotros evaluamos al bebé y también una correcta anamnesis, que es la historia que le preguntamos a la mamá. Desde cuándo está mal, cuánto tiempo estaba estornudando, cuánto tiempo estaba con moquitos, cuándo empezó a agitarse. Entonces, evaluamos el bebé más la historia y llegamos al diagnóstico. ¿Cómo evaluamos la severidad? Pues de esta forma nosotros evaluamos al bebé y determinamos si es leve, moderado o severo. Y evidentemente el manejo va a ser distinto en estas 3 etapas. Utilizamos nosotros una escala llamada escala de ESBA, en la cual evidenciamos si presenta sibilantes, si suenan crépitos, si hay dificultad respiratoria, si hay, dependiendo su frecuencia respiratoria y su frecuencia cardíaca. Dependiendo de cuánto el pequeño al momento de evaluarlo presenta, le damos un puntaje que va de 0 hasta 4. Y la severidad, nosotros el puntaje más de 10 es un ingreso a cuidados intensivos, por ejemplo. Los leves van de 0 hasta 4, de 5 hasta 7 es moderado, y por encima de 7 es severo, e incluso ya encima de 10 es un paciente que requiera ya algo más invasivo para el apoyo oxigenatorio, como una ventilación mecánica, e incluso que obviamente requiera cuidados críticos. Criterios de hospitalización para una bronquiolitis: todo pequeño menor de 3 meses que tenga dificultad respiratoria moderada a severa se tiene que quedar hospitalizado. Que no tolere la vía oral, o sea, que la dificultad sea tan marcada que no pueda lactar. Eso es un factor de riesgo para que el bebé se deshidrate a la vez de que está con dificultad para respirar. Que la saturación sea menos de 92%. El mal estado general, o que el bebé presente un empeoramiento del cuadro. Tal vez lo evaluamos cuando llega y está normal, pero la mamá regresa 2 horas después porque lo notó peor, significa que no ha mejorado y se tiene que quedar. Apnea, que significa la parada respiratoria, incluso algunos bebitos se ponen azules su boca. Y la dificultad respiratoria marcada. El tratamiento es principalmente, si es que está con fiebre, manejamos la fiebre. La alimentación, preservar lo que es la lactancia materna, si es que no hubiera ninguna dificultad. Hidratar, si es que el paciente se encontrara deshidratado, porque nos pueden llegar bebés que por la dificultad respiratoria no han lactado, entonces se encuentran deshidratados, los tenemos que hidratar. Para la tos no usamos ningún tipo de antitusígeno. La tos es un mecanismo de defensa muy bueno para cualquier paciente pediátrico. Y los signos de alarma son que el bebé desature, que el bebé tenga dificultad para respirar marcada, que se puede evidenciar con el uso de músculos accesorios, que son hundimiento de costillas, hundimiento aquí por encima del esternón y hundimiento de lo que es las fosas nasales, como aleteo nasal, que es lo que nosotros conocemos, ¿no?
lo que es, a veces los pequeñitos vienen con mucho moco, entonces ayudamos a limpiar esa nariz para que pueda ayudar a la respiración. Algunas veces con la limpieza de la nariz es suficiente, pero a veces no lo es y entonces ahí evidenciamos lo que es la severidad. La oxigenoterapia es el soporte que se le va a dar al paciente, ¿no? Es si el paciente nos llega con una saturación por debajo de 92% o presente cianosis, que es que la boquita se ponga azul o la carita, o quejido, que al momento de llorar escuchen como que se queja el bebé, entonces hay una dificultad marcada en ese momento. Nosotros, para poder tratar una bronquiolitis, hacemos nebulizaciones, pero con suero fisiológico. Lo que al momento de que llega el bebé, lo primero que hacemos es una terapia de crisis, por así llamarla, en la cual nebulizamos al bebé cada 20 minutos por 1 hora y se limpia, se permeabiliza la vía aérea tanto con limpieza o con aspiración de secreciones, para poder evaluar mejor al paciente. No se usan broncodilatadores de primera línea, o sea, el salbutamol no se usa de primera línea porque es el primer cuadro de sibilantes del paciente y está más que todo asociado a algo viral, ¿no? Pero si el paciente presentara factor de riesgo para poder tener broncoespasmo más adelante, como es que los padres sean asmáticos, se podría hacer una prueba terapéutica. Si es que tal vez con las nebulizaciones con suero fisiológico no mejora el paciente, le podemos dar salbutamol inhalado, pero como prueba terapéutica, no de primera línea. Y si es que mejorara, continuamos con la terapéutica. El flujograma de cómo vamos a manejar cuando nos llega un paciente con bronquiolitis es, bueno, nos llega un pequeñito de menos de 2 años que nunca ha usado inhaladores, nunca ha ido a hospitalización, nunca ha tenido ningún cuadro respiratorio, ¿no? Con un cuadro de rinitis, que está con sus moquitos, está tosiendo y la mamá nota que está un poquito agitado. Entonces acude, evaluamos todo, lo nebulizamos o tal vez preguntamos los factores de riesgo, si tiene criterios para hospitalizar, pues si estamos en un hospital, se queda el paciente hospitalizado. Si no, si se encuentran en un puesto de salud o lo llevan a una posta, pues el personal de la posta le va a sugerir que acudan a un hospital porque va a requerir de una hospitalización que obviamente en ese centro de salud no provee. Los criterios de hospitalización, como ya dije, es que sean menor de 3 meses, que tengan apneas que son paradas respiratorias, de saturación, que no tolere la lactancia o los líquidos, mal estado general, alguna enfermedad extra que tenga, ¿no? Tal vez un bebito que tenga problemas del corazón o tenga alguna otra enfermedad que evidentemente haría que presentar una bronquiolitis empeorara su estado general. Que no responde al tratamiento después de 48 horas, o incluso el difícil acceso a un establecimiento de salud. Si es que están en una posta, que la posta tal vez no tiene la capacidad resolutiva para esto, referirlo. Factores de riesgo para que el cuadro se vuelva severo: niños menores de 3 meses, por eso los hospitalizamos, cardiópatas, que tengan alguna enfermedad crónica cardiopulmonar, por ejemplo, que haya sido prematuro y tenga una displasia, que es una secuela de la prematuridad, alguna inmunodeficiencia, historia de prematuridad de per se. Si el paciente llega desaturando, se le administra oxígeno, se le hace las nebulizaciones con suero fisiológico, manejo de secreciones y se le reevalúa. Mejora, dependiendo de la mejoría y evaluamos la escala, el paciente se queda hospitalizado o se le puede reevaluar una vez más, darle de alta con indicaciones, pero si, por ejemplo, el ESBA sale por encima de 10 puntos, es una dificultad marcada, evidentemente va a tener que ingresar a la UCI previo ya apoyo oxigenatorio de forma más invasiva. Recomendaciones cuando acudir a la emergencia frente a un caso de bronquiolitis. Si tienes un pequeño menor de 2 años que empieza a quejarse, empieza a respirar más rápido, sobre todo notas que las costillitas se hunden, que aquí se hunde, tiene fiebre o deja de respirar por ratos, te das cuenta que deja de respirar, que obviamente su sensorio, como tú lo conoces a tu bebé y no está como siempre, también si es que empieza a presentar vómitos o no te tolera la lactancia porque se llena de moquitos, traerlo por emergencia, porque el hecho de que un bebito tenga muchas secreciones, tenga dificultad respiratoria, no te va a lactar y va a tener mal estado general y puede empeorar el cuadro. Es por eso que es bueno tener en cuenta esto para poder llevar al lactante
a la emergencia y nosotros podamos ya evaluar la severidad y darle la terapéutica que necesita. Bueno, esta es la bibliografía que usé para poder hablar del tema, que son guías prácticas principalmente tanto del MINSA del 2019 y del Instituto Nacional de Salud del Niño. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.